En Japón, miles de personas desaparecen cada año. No dejan cartas, no hacen alarde, simplemente se evaporan. Evaporarse. Ese es el significado literal de la palabra japonesa wasu. En el diccionario, es sencillo. En la vida real, es el retrato silencioso de un país donde desaparecer, a veces, es la única forma de seguir existiendo. A primera vista, Japón es el retrato de la perfección. Trenes que llegan al minuto exacto, calles limpias, personas disciplinadas, multitudes que se mueven en armonía, como si fueran un solo cuerpo. Pero detrás de ese ritmo impecable existen vidas que nadie escucha, historias que se apagan en silencio. Cada año, más de 80.000 personas son registradas como desaparecidas. Algunas regresan, la mayoría no. Y lo más inquietante es que, aquí, desaparecer no es un crimen. Muchas veces es una elección, una fuga, un recomienzo, tal vez un pedido de auxilio que nadie escuchó. Desde pequeños, los japoneses aprenden que equivocarse es vergonzoso. La sociedad valora la perfección no como meta, sino como obligación. El estudiante que falla avergüenza a la familia. El hombre que pierde el empleo se esconde de los vecinos. La mujer que se divorcia carga con la vergüenza de existir. En un país moldeado por la apariencia, la vergüenza pesa más que la culpa, más que el dolor, más que la propia vida. Y cuando ese peso se vuelve insoportable, muchos hacen lo impensable. Lo dejan todo atrás, desaparecen. A esto le llaman suicidio social. Cuando alguien borra su propia identidad para no tener que quitarse la vida de verdad. Así nacen los evaporados. Personas que viven entre nosotros, pero a quienes nadie ve. Trabajan en empleos informales, duermen en pensiones antiguas, usan nombres falsos. Habitan la penumbra de las ciudades. En barrios olvidados como Sanya, en Tokio, o Kamarasaki, en Osaka, lugares que no aparecen en ninguna guía turística. Son los fantasmas urbanos del Japón moderno. Hombres y mujeres que abandonaron todo: familia, carrera, pasado. Algunos huyen de deudas, otros de relaciones abusivas. Muchos huyen de sí mismos, pero todos comparten el mismo deseo: no ser encontrados. Japón creó un espacio invisible para ellos, una segunda capa social donde el anonimato es la única forma de sobrevivir. Personas vivas que, oficialmente, ya no existen. Y, como todo en Japón, hasta el acto de desaparecer se convirtió en un negocio. Existen empresas llamadas Yonige-ya, literalmente agencias de fuga nocturna. Funcionan en silencio, sin anuncios, sin rastros. Tú llamas, ellos llegan de madrugada. En pocas horas, tu vida anterior deja de existir. Empacan tus pertenencias, desconectan tu teléfono y te trasladan a otra ciudad, sin dejar una sola pista. Algunos clientes huyen de acreedores, otros de matrimonios rotos. Muchos huyen únicamente de la vergüenza. Y las agencias no hacen preguntas, solo borran historias a cambio de dinero. En Japón, incluso el olvido se volvió un producto. No necesitas resolver tu vida. Puedes simplemente parar para eliminarla. Pero lo que casi nadie habla es lo que viene después. Cuando el silencio se vuelve rutina. Cuando la sombra se convierte en hogar. Porque por cada persona que desaparece, alguien queda atrapado en la ausencia. Una madre que espera una llamada. Un hijo que nunca entiende por qué. Un amigo que se culpa por no haber notado nada. Hay familias que mantienen el mismo lugar en la mesa por años, esperando a alguien que nunca volverá. El silencio se convierte en parte de la casa, y el duelo en un estado permanente. Lo más cruel es que, legalmente, nadie puede obligar a la policía a buscar a un adulto desaparecido, a menos que haya un crimen. Desaparecer es un derecho. Buscar, no. Por eso, el fenómeno de los desaparecidos en Japón no deja rastros. Deja fantasmas, vivos en quienes quedaron. Bajo el brillo de las metrópolis existen mundos ocultos, barrios donde el tiempo se detuvo, calles con letreros descoloridos, pensiones húmedas y rostros que evitamos mirar. Son los refugios de los wasu. Allí, nadie pregunta quién fuiste. Nadie juzga. Nadie comenta. Solo se vive, un día a la vez, como si el pasado nunca hubiera existido. Estos lugares son silenciosos, pesados. Cargan el peso de miles de historias que nadie más recuerda. Hombres mayores que ahora cargan cajas en almacenes. Mujeres que alguna vez fueron madres y hoy operan máquinas en fábricas. Jóvenes que huyeron antes de descubrir quiénes eran. Son ciudades dentro de ciudades.
territorios del olvido, donde la vida continúa, incluso después del final. El Huasu no es solo una elección individual, es el espejo de una sociedad que enseña a esconder el dolor. Desde pequeños, los niños aprenden a no molestar, a sonreír aunque estén cansados, a callar lo que sienten. Japón es el país del silencio, de la disciplina, de la apariencia. Pero detrás de cada rostro sereno hay una batalla, entre lo que se siente y lo que se muestra. Y, a veces, desaparecer es solo el grito silencioso de quien vivió toda la vida reprimido. En un país que valora lo colectivo por encima del individuo, el Huasu es el hombre libre porque es invisible. Es la protesta muda contra la perfección. Porque, en el fondo, desaparecer aquí no es huir. Es la forma más extrema de decir, existo, aunque ya no quiera ser lo que esperan que sea. Pero algunos regresan, años después. Reaparecen cambiados, envejecidos, cansados. Y todos dicen lo mismo. Desaparecer no borra el pasado, solo lo pausa. El tiempo no cura, solo adormece. Y cuando el silencio dura demasiado, la soledad se vuelve otra forma de muerte. Aún así, hay algo profundamente humano en el Huasu. El intento desesperado de recomenzar cuando todo parece perdido, de reconstruir una vida entre las ruinas de la propia identidad. Tal vez Japón no sea el único. Tal vez es un reflejo del mundo entero. Incluso una sociedad perfecta tiene un precio. Y el precio de la perfección, a veces, es la propia vida. Porque cuando un país exige demasiado de sus personas, ellas no renuncian a vivir, renuncian a lo que llaman vida. Es entonces cuando el Huasu deja de ser un fenómeno japonés y se convierte en un espejo universal. ¿Quién nunca ha querido desaparecer, borrar errores, escapar por un tiempo, romper el círculo? En Japón, ese deseo toma forma. Por eso el Huasu es, al mismo tiempo, aterrador y profundamente humano. Desaparecer aquí es la forma más triste, y tal vez la más valiente, de empezar de nuevo. Amanecer suave. El sol se eleva sobre Tokio. El sonido distante de un tren. Al final, Japón sigue igual. Trenes puntuales, ciudades silenciosas, multitudes en movimiento. Y, en algún lugar, alguien decide evaporarse. No porque quiera morir, sino porque todavía quiere vivir. Esta es la vida en Japón, el país de los desaparecidos.